Necesitamos que los otros sean más pequeños que nosotros para que nosotros nos sintamos grandes. Ese tinte que le damos a nuestra conversación que lo convierte en chisme. Y que lo hacemos no enfrente de la persona involucrada, sino a su espalda. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Este programa está dedicado a la gente que se dedica a eso, al chisme. No se vaya, quédese con nosotros. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Esas fotos estaban extraordinarias. Y aquí tengo a don Eliezer González de Venezuela y a doña Nidia Canales de Honduras. Qué bueno que están conmigo aquí para tratar. Este programa, sin lugar a dudas, Eliezer va a tener un rating altísimo, ¿no? Porque eso del chisme, ¿verdad? Y la gente va a estar hablando acerca de eso. Ah, de verdad, acerca de eso del chisme, ¿no? Veamos, mi amigo González, ¿qué es eso del chisme, hermano? Porque, ostras, dice, pues... La gente dice, no me gusta, porque a veces nosotros pecamos con una falsa piedad ahí, no me gusta, dice. Pero bien, ¿qué es eso de chisme? Yo creo que tiene que ver con el sinónimo de habladurías, murmuración, con la intención de herir la reputación de alguien. Siempre está envuelto ese asunto de, en inglés, por cierto, que hablan de pequeña palabra, pero que hiere. Y que se dice ¿en inglés que sería gossiping? Gossip, yeah, o small talk. Okay, en contra de alguien que normalmente no se dice enfrente de la persona involucrada, sino a su espalda. No es una cosa de sinceridad, es un asunto de voy a herir a alguien atrás de él, en su espalda. Y hay algunas veces que la gente le da a usted una buena cara, pero por detrás, ¿verdad? Mete la puñalada, empieza a chismear acerca de algo que usted hizo o que usted dijo, con la mala intención de herir su reputación. Es peligroso. ¿Será cierto, Nidia? Nidia sí, es psicóloga también. ¿Será cierto que las mujeres se caracterizan por ser chismosas? Porque esa es la fama que tienen. A ver, háblanos acerca de eso. Lo que sucede, Raúl, es que las mujeres por lo general hablamos más. Bueno, por lo menos. Está toreando bien, ¿verdad? Eso es cierto, una metralleta. Bueno. Entonces... ahí se le ve el chisme. Exactamente. Por ahí es donde comienza el chisme, pero no significa que entre los varones también no se dé el chisme, ¿verdad? Okay. Sí se da dentro de los dos géneros. Y yo le añadiría que, aparte de murmuraciones, también son parloteos entre las personas. O sea, hablar de algo que no edifica, diría yo. Pero vamos a ser realistas, porque aquí no vamos a decir la verdad. Todos en algún momento somos chismosos. Y estamos hablando de otra persona, y a veces, Eliezer González, aunque en el consciente no esté la intención de dañar a la otra persona, porque en el subconsciente puede estar. Absolutamente cierto. Bueno, inclusive la Biblia lo menciona una y otra vez en el libro de Proverbios y aún en los mandamientos. No dirás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no? Alguno podría decir, bueno... Pero es que algunas veces es verdad, cuando estamos chismeando, estamos diciendo cosas que son ciertas, Eliezer. El problema es que mezclamos ambas cosas, lo que puede ser verdadero con lo que puede ser falso. Es ese tinte que le damos a nuestra conversación que lo convierte en chisme. Y que lo hacemos no enfrente de la persona involucrada, sino a su espalda. Ese es el problema. Porque cuando ya usted viene a confrontar a una persona con algo que dijo o hizo, es diferente. Pero cuando usted habla a su espalda,
sin que esa persona esté presente, usted está hiriendo una reputación o puede estarlo haciendo a sabiendas o sin darse cuenta que lo está haciendo, pero igual ese Ahora, chisme... si es de dominio público, pues, es que hay situaciones donde es de dominio público. Vino la persona, metió la pata, cometió adulterio, le dio un puñetazo a otro, y estamos comentando aquello. Y lo estamos diciendo, ya sabe la última, mira lo que hizo, o mira que salió embarazada la chica. Y todo el mundo sabe, de dominio público, pero eso es chisme igual. ¿Y con qué intención hacer? Ahí está el detalle, a eso Matesh. Sí, vamos a añadir más fuego al asunto porque sí, en el fondo la naturaleza humana como que le gusta eso. Le gusta eso. Y algunas veces estamos tratando de rebajar a los otros para subirnos nosotros. ¿Y nosotros somos humanos? Bueno, por ahí van los tiros, sí. Sí. Nos gusta. A ver, pero claro, aquí vamos quizás a establecer algunas reglas, porque esta es una cuestión ahí. Nidia, ¿por qué la gente, a tu criterio, como cristiana, como psicóloga, por qué la gente es chismosa? Bueno, pienso yo que entra aquí un mecanismo de defensa que se llama proyección. A ver, explícanos eso. No nos gusta ver en nosotros mismos ciertas cosas, entonces tendemos a proyectarlas en otras personas. Y esos defectos que miramos en nosotros mismos, los tendemos a minimizar en otras personas. También porque a veces tenemos una autoestima demasiado baja. Entonces necesitamos que los otros sean más pequeños que nosotros para que nosotros nos sintamos grandes, ¿verdad? Entonces, es interesante, es importante tener psicólogos, Eliezer González, es interesante lo que ella está diciendo. Repite eso último que dijiste, es que yo tengo una autoestima mala y me quiero ver grande, entonces hago a la otra persona pequeña. ¿Cómo es eso? Así es exactamente, como usted lo acaba de decir, doctor. ¿Puedes pensar en un caso concreto, Nidia? Claro que sí. Incluso en la Biblia, en Juan, en el último capítulo, nos habla acerca de Pedro. Exacto. El Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿me amas? Y lo estaba confrontando con él mismo. Y por último, pues, le dice, bueno, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías, pero va a llegar un momento en el que otra persona te va a ceñir y te va a llevar donde tú no quieres, dándole a entender la forma en que Pedro iba a morir. Y después Pedro se encontró con el discípulo amado. Y ahí entró un ingrediente que no le gustó a Pedro, ¿verdad? El Señor Jesús lo acababa de confrontar con su propia muerte y le dijo, bueno, ¿y de este qué? Entonces el Señor Jesús le dijo, y si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y lo cortó inmediatamente. Entonces, dicen que a partir de ahí se difundió entre las demás personas que Juan no moriría, pero el Señor Jesús lo que estaba diciendo de ninguna manera era que Juan no iba a morir, sino simplemente estaba confrontando el chisme que Pedro quería levantar en ese momento. ¿Tú eres psicólogo o predicadora? Excelente exposición la que ha hecho Nidia. No se vaya, quédese con nosotros con este interesantísimo tema de que no me gusta el chisme, pero me entretiene. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea universidadparalíderes.com. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Eliezer, yo creo que tendríamos que ir cambiando eso, ¿verdad? No me gusta.
Hombre, yo creo que sí nos gusta. La gente dice, ¿verdad? Ese es el adagio popular, pero, ostras, cuando viene, ya sabes, la última. Y por algo, por vez, suena el teléfono y se nos interrumpe la cosa y ya la persona, contámela, ¿cuál es esa última? No gusta, no gusta. A ver, mi hermano González, ¿cómo es la cosa? A ver. Así es, yo creo que proviene también de la naturaleza Curiosa del hombre. curiosa, pero vamos a ponerlo en otras palabras bíblicas, carnal. Ok. Carnal. Parece que estamos predispuestos ya a gozarnos con esa murmuración, con esa habladuría, y nos gusta allá adentro, porque otra vez tratamos de nivelar la persona para ponerla a nuestro alcance o ponernos por encima de ella. La Biblia habla claramente acerca de eso, digamos en Gálatas 5, cuando habla de disensiones y habla de envidias, y parte del asunto es eso, un espíritu envidioso. No puede ver que el otro consiga cierto privilegio o llegue a cierta altura. Vamos a tratar de nivelar. Y cuando la persona que incurrió en la situación es alguien a quien nosotros adversamos y ocurre algo, la trituramos, mira lo que hizo, mira. Nos gusta entonces más el chisme, ¿verdad? Nos sube la acción del chisme y empezamos a difundir este asunto. Yo me he dado cuenta, así que algunas veces comienza bien pequeño y se hacen hasta ejercicios, ¿verdad? Para ver cómo cambian las cosas. Se empieza con una cosita pequeña. Porque nunca hacemos chismes de la esposa, del hijo, del padre. No, es de otras personas que no tienen nada que ver con nuestro círculo íntimo. Y vamos magnificando ese pequeño problema, ese pequeño chisme, hasta que al final el chisme se ha compuesto en una cosa monstruosa. ¿Sí? Va creciendo y va creciendo y va creciendo y arruinamos la reputación de la otra persona, que es lo más importante que tiene una persona. Bueno, es que quizás ya la tiene arruinada la reputación porque metió la pata, ¿verdad? Pero el detalle, claro, sí, a veces cuando le levantamos un falso, eso es cierto. Ajá. Pero en algunas otras veces la persona la arruina, aún así hay que tener cuidado. Sí, y no gozarnos con el mal del otro. No. Porque eso es contrario al espíritu bíblico. Cuando nos gozamos que el otro, ¿verdad?, que ha metido la pata. Eso no es un carácter bíblico. No, porque estamos gozándonos con alguien que ha descendido en el pecado o que ha hecho algo indebido que no ha debido hacer. Y nosotros no debemos gozarnos con eso. Por el contrario, nosotros deberíamos orar para que esa persona saliera de esa dificultad, de ese problema, de ese pecado. Esa sería una correcta respuesta a esa actuación. Nidia, viene alguien y te dice, mira Nidia, esto es en confianza, es solo para ti. No se lo diga a nadie, te lo voy a decir. Eso es muy común, ¿verdad? Y cuando menos acuerda eso que te lo dijeron en confianza, tú lo pasas en confianza. Y en confianza, y se vuelve una cadena interminable de confianza. A veces a ver, hasta en las iglesias chisme, eso, ¿cómo lo barajas? A veces hasta en las iglesias pasa, como una cadena de oración. Como una cadena de oración. Mira, ahora por te lo digo para que ores, ¿verdad? Exactamente, por fulanito y menganita, porque están entrando en pecado y yo me he dado cuenta de ahí de ciertas cosas. Y empieza una cadena interminable de oración que, como bien lo dice Eliezer, comienza con una pelotita muy pequeña en una cima de una montaña, pero que cuando llega al final ya se ha convertido en una gran avalancha, ¿verdad? Y que ha destruido reputaciones y que aunque las reputaciones estén destruidas, ha herido aún más a estas personas y que en lugar de edificar, más bien viene a destruir a estas personas. Mucho cuidado con eso. Eliezer, tú has sido presidente de asociaciones de pastores en Chicago y todo eso. Hablemoslo claro, y es penoso, pero es cierto. Ahí entre los pastores la chismografía está a la orden del día. Y en mi experiencia he observado que se dice cosas de los pastores, cosas horribles a veces, pero no son ciertas. Y entonces yo observo después de un tiempo que la vida, la reputación, que el hombre, Dios sigue bendiciéndolo. Entonces digo, no, lo que dijeron fue mentira. ¿Qué dices de eso? Otra vez, la Biblia es bien clara con respecto a eso. Es decir, y dice, no admitas ningún reproche contra alguien, a menos que no esté sustentado por lo menos
por dos personas, por dos testigos que puedan declarar que hay veracidad en lo que se dice. Y luego, ¿verdad?, con el propósito de que esa persona pueda ser confrontada o restaurada. Pero es cierto y es triste que aún en los medios cristianos, y algunas veces... Las reuniones de pastores, mi hermano, la mitad a veces es para chismografiar. Parece que has estado en muchas reuniones, hermano. Pero sí, he estado en algunas. Sí se dicen cosas, sí se dicen cosas. Y otra vez una tendencia humana. Y si los pastores tenemos esa tendencia, no la van a tener la gente de nuestra congregación. Mire, y empiezan una cosa pequeña y se pasa. Oh, mire, pastor, yo quiero comentarle esto, pero entre usted y yo, otra vez, entre usted y yo. Hermano, esto hay que detenerlo inmediatamente. Lo que yo hice en mi propia congregación es, usted no me trae ningún chisme que usted no esté dispuesto a ir con la persona, conmigo, vamos a ir los dos, y vamos a confrontar a esa persona, a ver si fue algo que no es a sabiendas que se hizo, sino que algo que usted ha escuchado, ha visto, o que usted ha empezado a escuchar. Usted y yo vamos a ir con esa persona, vamos a confrontar a esa persona. Mire, hermano, ahí se apaga todo, ahí se para. Y hemos dicho a los miembros de la iglesia, no acepten habladurías, chismorroteos, que ustedes no estén dispuestos a ir y confrontar a la persona. Y hay un consejo, lo que hacía don Quique Peñalba. Cuando alguien venía con una historia, permítame un momento, vamos a grabar esto, decía. Y sacaba la grabadora don Quique. Y yo me acuerdo de eso. Disculpe, ya se iba muchas veces, sí, ¿no? Porque lo iba a grabar, ¿no? Muy interesante. En el próximo segmento, Nidia, vamos a darle a la gente algunas reglas de cómo manejar este tipo de conversaciones que nosotros llamamos chismes, desde una perspectiva cristiana y evangélica. No se vaya, quédese con nosotros. El chisme no me gusta, pero me entretiene. Raúl Saldívar ha escrito una serie de libros que son usados como texto en universidades y seminarios del continente. Teología sistemática, la primera teología sistemática escrita por un latinoamericano. Crítica bíblica, un enfoque evangélico a las técnicas de investigación del texto sagrado. Doctrina de la santidad, un estudio histórico y teológico sobre este interesante tema. El rostro hispano de Jesús, un trabajo escrito para los inmigrantes hispanos de los Estados Unidos. Adquiéralos en cualquier librería que venda libros CLIE. El chisme no me gusta, pero me entretiene. Bien, estamos en el último segmento, Nidia. Es inevitable, está en el ADN de nosotros hablar de otras personas, porque somos seres humanos y si no hablamos de otras personas, ¿de quiénes vamos a hablar entonces? Absolutamente, no vamos a hablar de los animales, de la montaña, no, vamos a hablar de otras personas y usualmente la gente con la que nos relacionamos, pero entonces establezcamos parámetros, establezcamos reglas cuando hablemos de otras personas. ¿Se te ocurre algo, Nidia? Claro que sí. Sócrates, el famoso sabio griego, decía que él establecía 3 filtros. Una vez vino un amigo a contarle un chisme y le dice, ¿has escuchado lo que andan diciendo de tu amigo? Antes de que me lo digas, quiero que pases por 3 filtros, le dice. El primer filtro es el filtro de la certeza. ¿Es cierto eso que tú me vas a decir? Bueno, es algo que yo lo escuché, pero bueno, vamos por partes. El segundo filtro es el filtro de la bondad. ¿Es bueno eso que tú me vas a decir? Bueno, realmente no es bueno, todo lo contrario. Bien, lo que me vas a decir no es cierto y no es bueno, pero aún podría querer escucharlo. Vamos a pasar por el tercer filtro. ¿Es útil eso que me vas a decir? No.
para nada. Entonces, si es algo que no es cierto, no es bueno y no es útil, ¿por qué querría yo escucharlo? Y dicho en un buen latinoamericano, cállate la boca, muchacho. Deja de decir tonterías. ¿Por qué no te callas? ¿Y por qué no te callas, muchacho? Interesantísimo lo que Nidia nos acaba de decir. Eliezer, ¿qué dices? Absolutamente, por eso los griegos, ¿verdad? Son los padres de la filosofía, ¿no? Pero es muy cierto, porque normalmente un chisme ni es útil, ni es bueno, Ni es cierto. ni es cierto. Y yo le agregaría uno más, y no edifica. Y no edifica, bien. La Biblia dice que lo que no edifica, córtalo. Ok, de acuerdo. Vamos a escuchar ahora a Uris Irula. Uris, ilústrenos, por favor, sobre este tema del chisme. La práctica del chisme, la Biblia, en el libro de Proverbios específicamente, nos habla en ese sentido, que el hombre sabio y la mujer sabia y prudente saben callar, porque en las muchas palabras no falta el pecado. El chisme es un mal, es un pecado, debe de tomarse, el pecado gravísimo, porque rompe relaciones entre hermanos, divide, separa, incluso puede llegar hasta provocar guerras. Las guerras provocadas por una información que fue transmitida de una manera errónea, porque el chismoso es una persona que revela secretos de otras personas que no tenían nada que ver en los asuntos. Por consiguiente, traen división, pleitos y guerras. Debemos de guardar nuestra lengua para librar nuestras almas de la angustia, del pecado provocado por el chisme. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Eliezer, Uris condenó el chisme entonces. Pero algunas veces nosotros sí necesitamos hablar de otras personas. Con A o con Y, y me ha tocado, mira, necesito hablar contigo de X persona, necesito que conozcas esto y por favor necesito que trates este problema, esta dificultad con la otra persona. Hay ocasiones donde tenemos nosotros que hablar de otras personas y mira, pasó esta situación, cómo podemos hacer y una serie de cosas. Especialmente yo he visto esa necesidad entre los ministros o entre los pastores. Algunas veces alguien sale de una iglesia porque su comportamiento, su conducta fue contraria a la fe y a la práctica de la iglesia. Y esas cosas se callan. Y esa persona va a ir haciendo daño de congregación en congregación. Y porque, bueno, para no decir nada, inclusive uno llama a ese otro pastor. Pastor, ¿qué pasó con esta persona? No quiere comentar. Bueno, porque yo no quiero, ¿verdad?, decir ninguna cosa. Pero en esos casos es necesario ser francos. Porque lo cierto es que situaciones para poder comprobar el testimonio de una persona hay. O momentos que decía antes para confrontar a una persona. Pero cuando se callan algunas cosas que son ciertas, no estamos haciéndole ningún bien a nadie. Sí, claro. Las cosas ciertas hay que confrontarlas. Hay que confrontarlas. Entonces tenemos que hacer esa división, esa diferenciación entre lo que es chisme y lo que se debe decir porque cabe. Y lo que yo no soy capaz de sostener en la cara de la otra persona, no debo de hablarlo tampoco a su espalda. Absolutamente cierto. Entonces, en esos casos, que a mí me han tocado algunos, en esos casos hay que darlos a conocer y hay que confrontarlos, sin duda alguna. Y aquí también entra otra cosa, ¿verdad? En el chisme, yo estaba recordando ahora que Santiago dice que el uso de la lengua, que cuán grande infierno, fuego sale. Un pequeño miembro, cuando no estamos cuidadosos de cómo utilizamos nuestra lengua, mire, inflama la rueda de la creación, dice la Biblia. Pero entonces, otra vez, está la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa vamos a tratar de minimizarla o sacarla del todo. Pero la parte positiva hay que mantenerla. Ya. Por ejemplo, hay situaciones, ya estamos terminando, Nidia, es una opinión que te voy a pedir ahora. En muchas ocasiones hay situaciones que hay que hablar en contra de ellas, cosas que están ocurriendo en la iglesia y situaciones, y uno tiene en la mente nombres. Una de mis reglas es abstenerme de decir nombres.
para no singularizar el asunto, pero hay situaciones que hay que declarar. Esto no está bien, hay que cambiarlo. ¿Qué piensas de eso? Obviando los nombres. Obviando los nombres, o también pienso que todas las personas tenemos tanto cualidades como defectos. Entonces, si usted puede ver cualidades en una persona y puede soslayar algún defecto, puede hablar de esa persona. Puede sostener delante de la persona, tanto con la persona ausente, lo que va a decir. Pero si usted solo encuentra defectos en una persona, entonces tenga mucho cuidado, porque ya la cuestión es algo muy personal. De acuerdo. Anoche, por ejemplo, tuvimos una tertulia interesante. Estábamos hablando de ciertas cosas que están ocurriendo en América Latina. No mencionamos nombres, pero esto está pasando en lo que vemos que está pasando en la iglesia. Y estamos utilizando esa habladuría para destruir algunas reputaciones de gente que nosotros no nos consta de que están teniendo las conductas que se están diciendo. Entonces hay que tener cuidado. Otra vez, ¿de dónde nace ese hecho de hablar en contra de esa persona? ¿De mi deseo de rebajarlo? ¿De mi deseo de destruir esa persona y su reputación? ¿O es algo verdadero que yo estoy hablando para sacar a la luz algo que necesita ser sacado a la luz? Entonces las motivaciones son muy importantes. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos hablado sobre este interesantísimo tema acerca del chisme. Está en el ADN de nosotros. Es completamente normal que estemos hablando de otras personas, porque si no, ¿de quién hablamos? Pero hay parámetros, hay reglas que tenemos que seguir. La motivación es fundamental y clave. Hay cosas que no podemos callarlas y tenemos que decirlas, pero la motivación debe de determinar si yo me callo la boca o no, o lo contrario. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque lo contrario puede causarme a mí un daño en lo personal y puede causarle un daño al recipiente de esas expresiones y opiniones negativas de mi persona.